En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas. Vamos a comenzar un itinerario veloz, casi te diría que atrevido, por la historia de la filosofía antigua, de la filosofía cristiana. Vamos a aprovechar el extraordinario texto de Rafael Gambra, Historia sencilla de la filosofía. El trabajo que yo he hecho es un trabajo de resumen y presentación en PowerPoint, y que es lo que yo les leeré prácticamente, porque trataré de no comentar mucho, porque justamente de lo que se trata en un video es que sea algo dinámico, y no es tan sencillo ser dinámico con la filosofía. En primer lugar, entonces, les hablo del autor, ¿no? El autor, que es, les decía, Rafael Gambra, un hombre que vivió del año 1920 al 2004, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, profesor de esta misma disciplina, Filosofía y Letras, desde el año 1943, y que fue un valorado conferenciante y un incansable colaborador en diversas revistas culturales españolas y extranjeras. Este texto que vamos a trabajar, en esta historia sencilla de la filosofía, que tiene más de 70.000 ejemplares vendidos, se puede considerar un clásico, porque está muy bien escrito, está muy bien resumido. No es fácil resumir, digamos, lo esencial del pensamiento de los filósofos. En el preámbulo del libro dice que ningún estudiante, aquel que empieza con la universidad, derecho, economía, política, en fin, incluso hasta los que se dedican a las ciencias físico-naturales, debería iniciar la universidad con un cierto conocimiento filosófico, por lo menos cómo fue evolucionando el pensamiento a través de los tiempos y justamente la repercusión que ha tenido esas personas, ese pensamiento, esas ideas, ¿no? Este texto que ahora estamos viendo justamente se ha pensado para eso, para gente joven que empieza la universidad, para gente que quiere tener un panorama general de la historia de las filosofías, y así comprender las grandes corrientes del pensar filosófico. Los temas que veremos a continuación responden a la pregunta ¿qué es la filosofía? Entonces vamos a hablar del pensar filosófico, de la división de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Nos preguntaremos. Vamos a distinguir entre lo que es la filosofía y las filosofías, o los filósofos, ya veremos, ¿no? Y también finalizaremos con el tema del origen de la filosofía. Comencemos entonces con el pensar filosófico. Y decimos que la filosofía es la actividad más natural del hombre, y que esa actitud filosófica es la más propiamente humana, porque efectivamente vemos que en el reino animal o en el reino vegetal, digamos, no existe esa capacidad de filosofar. Si nosotros llegáramos de pronto al planeta Tierra, en un estado adulto en el que no tenemos conocimiento de nada de lo que nos encontramos, ¿no? Es todo un tema nuevo. Bueno, esa persona se quedaría verdaderamente perplejo ante la realidad, ¿no? Entonces justamente comenzaría a preguntarse ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Se comienza a interrogar un montón de cuestiones que son absolutamente desconocidas para él. Bueno, justamente la filosofía se caracteriza por esos interrogantes que se hace la persona, ¿no? Sobre todo, ya veremos cuando comienza a haber
una posibilidad de profundizar en el conocimiento, ya cuando el hombre supera, digamos, el sobrevivir, porque ya lo dice el texto, ¿no? El dicho, primum vivere de inde filosofare, ¿no? O sea, cuando el hombre ya, digamos, puede empezar a pensar, o sea, se ha librado de estar en la lucha por sobrevivir o por alimentarse, ¿no? Entonces, ese clima ya se va a dar en los siglos que veremos en Grecia, ¿no? Cuando ya hay un lugar, un ambiente, ¿no? Entonces, la filosofía justamente es ese conocimiento, ese pensar de la razón, de la inteligencia, ¿no? Que se pregunta de un modo inmediato, de un modo natural, sobre la realidad. Por eso, a modo de definición general, podríamos decir que la filosofía es la ciencia de la totalidad de las cosas. Estudia la realidad, los seres, los entes, pero los estudia para saber cuáles son sus primeras o sus últimas causas. Y esto lo hace a través de la inteligencia, a través de la razón. Ya volveremos a explicar y a profundizar en esta definición, ¿no? Recordemos que llamamos ciencia a un conjunto ordenado, armónico, sistemático de un conocimiento. Y efectivamente la filosofía se caracteriza por ser una ciencia, o sea, un conjunto ordenado, armónico, sistemático, que invita, ¿no?, al conocimiento. Tiene este punto de vista que es pensar en las causas, el por qué. Vamos a ver que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Aristóteles la definía como justamente una teoría de las causas o principios, ¿no? Efectivamente, la filosofía comienza a preguntarse por qué y comienza a remontarse a los orígenes, a las causas, a el principio. De la división de totalidad solo se hace cargo la filosofía y esto la distingue de cada una de las ciencias particulares. El objeto material, ya lo decíamos, es la totalidad de las cosas, pero tiene un objeto formal, que es el punto de vista. Este es las razones últimas o las razones más universales, ¿no? Y así el saber filosófico se construye con las luces de la razón. Ya lo veremos y lo diferenciaremos de lo que es el conocimiento a través de la fe, de la revelación, de lo que Dios ha dicho, que eso le da a la persona, digamos, una posibilidad de conocer cosas que jamás hubiera llegado por su sola inteligencia, ¿no? Es más, quien tiene fe conoce algunos temas que no los entiende y que los cree. Esa es la fe. En cambio, el saber filosófico se construye siempre con la luz de la razón, con la inteligencia. Entonces, todo hombre podemos decir que es filósofo aunque no se dé cuenta, porque todo el mundo se pregunta, ¿no? Como dice aquí esta fotito que ustedes ven, que es un disco, ¿no?, que dice la pregunta eterna, y responde en italiano, ¿ma perché? ¿Y por qué? Como hacen los niños, ¿no? Cuando son chicos y se van deslumbrando de la cosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y los padres tienen que tener una paciencia increíble cuando el niñito va preguntando el porqué de las cosas, ¿no? Bueno, eso demuestra que efectivamente el despertar filosófico comienza desde muy temprano, ¿eh? Bueno, en sus orígenes la filosofía era lo mismo que la ciencia, porque el filósofo es el sabio, el científico. En el principio, digamos, se podía abarcar todo el conocimiento, cosa que ahora es imposible, ¿no? La filosofía será como el tronco, ¿no?, la matriz
de todas las ciencias, porque justamente será la filosofía la que coordinará y dará sentido a todo el saber, planteándose siempre la eterna pregunta, ¿no?, sobre el ser, sobre el sentido de la existencia, el sentido del universo, el porqué. Vamos a hablar de alguna división de la filosofía. Por ejemplo, la de Christian Wolff, un alemán, discípulo de Leibniz, que definió la filosofía en tres. Llamó filosofía real a la filosofía que estudia el ser y las cosas en general, a la filosofía del conocimiento, que trata sobre la mente y el conocimiento, y la filosofía de la conducta, que lo que hace es estudiar el obrar, la acción y las reglas, las normas, ¿no?, que tiene ese obrar. Y a su vez, cada grupo tiene varias ciencias. Por ejemplo, la filosofía real se divide en metafísica general y en metafísica especial, como la cosmología, la psicología, la teología natural, lo llamado teodicea, ¿no? O sea, se estudia a Dios, pero solo con la luz de la inteligencia. La filosofía del conocimiento se divide en la lógica y en la teoría del conocimiento, y la filosofía de la conducta es la ética. Aquí nos puede ayudar esa diferencia que hacíamos entre ciencia o filosofía y teología, ¿no? O sea, nosotros estudiamos el comportamiento humano en la filosofía con los datos que nos da la inteligencia. Y así vamos a ver cómo ya en la antigüedad grandes sabios de la filosofía, griegos, tenían unas éticas en el sentido de cómo debía comportarse y vivir el hombre, sin ningún tipo, digamos, de conocimiento de la teología. Ahora, justamente el pueblo de Dios, cuando recibe los mandamientos, cuando además después viene Jesucristo y nos da muchísima mayor información sobre cómo tenemos que comportarnos los hombres para ser felices en este mundo y para alcanzar la bienaventuranza eterna, ¿no? Pero justamente la filosofía estudia solo con la inteligencia y con los datos que tiene de la naturaleza de las cosas. No utiliza, como hace la teología, de la revelación, o sea, de la manifestación que Dios ha hecho de sí mismo y de su plan de salvación. Ahora, ¿y para qué sirve la filosofía? ¿Cuál es su utilidad? ¿No? Entonces, bueno, decimos que el hombre es el único animal el que traspasa la esfera de lo utilitario, ¿no? Y se pregunta, bueno, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? Y la respuesta es la esencia de las cosas, o sea, la idea, el concepto, ¿no? Tiene abstracción, no es solamente lo material tangible, sino que existe justamente el concepto, la idea, la esencia de mesa, perro, árbol. Entonces, la filosofía, digamos, no tiene una utilidad técnica, ¿no?, para la construcción, para la edificación, para la medición, para la fabricación. La filosofía es sabiduría, es saber total, íntimo, que evidentemente sí incide en las vidas individuales y también en la historia, pues ya vamos a ver cómo justamente las ideas, ¿no?, las ideas después se plasman en la política, se plasman en la cultura, y eso tiene un efecto, ¿no?, en los individuos, en las personas, ¿no? Te decía que podemos hablar de filosofía y de filosofías en plural, ¿no? Porque se puede hablar de filosofía y de filósofos que de alguna manera nos han ofrecido su filosofía. Entonces se puede hablar de una filosofía kantiana, de Emmanuel Kant, o una filosofía escolástica, medieval, venida de Santo Tomás de Aquino, o una filosofía platónica, la que nos dejó justamente
Platón, ¿no? Pero volvamos a nuestra definición, la que hemos dado de filosofía en general, y volvemos a repetir que la filosofía es la ciencia de la totalidad de las cosas, porque estudia todas las cosas, pero por sus causas últimas. Y esto se consigue a través del uso de la inteligencia, de la razón. ¿El origen de la filosofía? Bien. Entonces, lo que en un principio movió a los hombres a hacerse las primeras indagaciones filosóficas, dice Aristóteles, fue la admiración. Como les decía, si de pronto viniera un alienígena, ¿no?, que no conoce nada del planeta Tierra, al llegar se preguntaría quiénes son estos individuos y tendría que diferenciar lo que es un animal racional de lo que es un caballo, y quizá nunca vio un árbol, y quizá justamente ve después que hay frutos que son comestibles. En fin, tendría que justamente preguntarse y resolver un montón de interrogantes, ¿no? Por eso justamente el origen de la filosofía está en ese ¿por qué y por qué? Esa admiración, esa extrañeza, digamos, que tiene el observador, el pensador, y que necesita resolver. Bueno, entonces hasta aquí la primera lección.